Nakamura y Giri son dos de los jugadores, bueno, Giri mucho más joven, dos de los jugadores en los cuales, por un motivo o por otro, todavía se les ofrece alguna posibilidad de desafiar alguna vez a Carlsen, ¿no? Nakamura ha tenido actuaciones a veces espectaculares y ha ganado a los mejores jugadores del mundo en partidas brillantes y contundentes, lo cual hace ver que podría amenazar a Carlsen también por su estilo. Sería lógico que fuera así, puesto que Carlsen huye últimamente mucho de las posiciones en que le atacan y Nakamura es un gran atacante. También es cierto que desde el punto de vista psicológico parece que no es rival, porque normalmente pierde estrepitosamente con él y esas cosas pesan. En este torneo Nakamura tenía su oportunidad de dar un paso al frente como la tenía en cierto modo Aronian, pero bueno, Aronian ya estaba situado en el 2 del mundo y Giri pues jugador en el que también se espera que vaya dando pasos adelante. El caso es que Nakamura había estropeado su opción en este torneo. Giri, por el contrario, tenía algunas opciones de quedar segundo y de hecho pues habrá quedado segundo empatado. Ya sé que esta partida terminó en tablas, pero es que las que han terminado en decisión hoy pues ha sido por graves errores o de forma demasiado contundente. Yo creo que esta ha sido la partida más interesante. Sé que esta partida prometía bastante y la apertura yo creo que ha confirmado esa impresión. A pesar de ser una inglesa simétrica, que es una apertura que tiene fama de tablífera, pero en realidad es porque hay una variante en la que la simetría sigue durante muchas jugadas y que esa variante sí que puede llevar a posiciones de tablas, pero en realidad hay muchas variantes y las blancas juegan con ambición y como ha pasado en esta partida, si las negras también nos responden con ambición, muchas variantes que nos recuerdan más las aperturas abiertas que las aperturas cerradas. Las blancas han desarrollado los dos caballos que en principio es la opción más ambiciosa porque mantienen las opciones de abrir el centro o de jugar con el peón 7 como se juega muchas veces en la inglesa. Pero las negras se han adelantado ya en la jugada 3 a hacer el avance de 5 con la intención de, provocando el cambio de su peón central por un peón lateral, conseguir un desarrollo más libre y un dominio del centro por medio de la estructura de Maroc. Cosa que las blancas no han permitido. Con la jugada de 4 también la más agresiva, fuerzan una apertura prácticamente esta variante, caballo a B4, desarrollan el alfil a C4, y contra el caballo de 3, las blancas juegan también a continuación más agresiva, obligando al caballo a irse de esa casilla, con la jugada rey E2, caballo se tiene que marchar, caballo F4, rey F1, y ahora el caballo también, que está ahí un poquito en el aire en F4, mueve por quinta vez. Por sexta vez realmente, antes lo conté mal también, y controla la casilla de 4 y de hecho este caballo luego irá a la casilla de 4 moviendo una vez más muy pronto. El defecto de esta posición para las negras es el retraso en el desarrollo, la ventaja, el control del centro y el hecho que las blancas tendrán que perder algún tiempo también para arreglar la posición de su rey, con lo cual podrían tener que devolver los tiempos de desarrollo, pero es una posición muy interesante en la cual se han producido muchas partidas, muchos duelos atractivos. Nakamura ha elegido una de las variantes más agresivas, el salto del caballo a E5, que dificulta el desarrollo de las negras, porque si el caballo sale por D7 hay golpes en F7 y sale por C6, como así ha salido, es la variante más sólida en realidad de las negras. Saca el caballo por C6, las blancas consiguen una ventaja estructural considerable. Sin embargo, las negras tienen un buen juego de piezas. Nakamura ha continuado con su juego agresivo, atacando inmediatamente el peón de C5. Las negras, en cierto modo, están obligadas a entregarlo, prácticamente obligadas, aunque podrían defenderlo momentáneamente con dama de 6, pero las piezas blancas pueden concentrarse a atacar el peón. Lo que ocurre es que comer el peón tan pronto permite a las negras conseguir un desarrollo activo y aprovechar que las blancas, por la posición de su rey, tienen dificultades para terminar el desarrollo. Giri aquí podríamos decir que ha tomado el toro por los cuernos, ha jugado muy decidido, entregando inmediatamente el peón y después de la continuación caballo C5. Podría haber continuado quizá con G6, pero bueno, ha optado por, perdón, G6 la ha hecho, sí. Y ahora, claro, podría haber continuado simplemente manteniendo la posición de su caballo en D4 con el G7, pero ha optado por aprovechar para provocar este cambio
con el cual en realidad se está comprometiendo a entregar otro peón. Bueno, no del todo. Las blancas han atacado el peón de C6 y lo podía haber defendido, pero claro, en realidad en ese caso es una jugada pasiva para defender el peón de C. Las blancas podían hacer T4 y alfil E3 y conseguirían terminar su desarrollo y mantener su peón de ventaja. Así que iría optado por la entrega de un segundo peón, que le lleva también a algunas pequeñas dificultades de desarrollo porque va a tener que mover más veces su rey para comunicar las torres, pero a cambio tiene muchísimas líneas abiertas para sus piezas. Y Nakamura inmediatamente ha apartado la dama de la columna C para que las negras no ganen tan fácilmente tiempos, y la dama desde la casilla 6 puede regresar a defender, aparte de defender momentáneamente, puede regresar a defender a su rey y momentáneamente ya defiende el jaque en D3, que era una de las molestias. Esta creo que es una de las posiciones claves de la partida. Los análisis más detallados posteriores nos lo dirán. Yo creo que Giri podría haber jugado más ambicioso aquí, con H5, posiblemente, o incluso con torre C8. La entrega del tercer peón es irrelevante, porque tiene que, de hecho las blancas seguramente no lo hubieran capturado. Torre C8, dama A7, vendría dama de 3 jaque, activando la torre y llevándola posiblemente muy pronto a la casilla C2. Se ha conformado con el salto del caballo a D4, que por supuesto le facilita completar la coordinación de sus piezas al poder llevar más fácil rey A7, pero también a las blancas les facilita ir cambiando piezas y sacar las piezas que les quedan. Yo creo que con esta jugada es realmente una jugada sólida, lo cual las negras, por las columnas y por la actividad de sus piezas, aseguran casi recuperar un peón y tener activas piezas para hacer tablas con un peón de menos, pero pierde muchas posibilidades de lanzar un ataque. Nakamura, yo creo que a partir de aquí ha estado cómodo. Se ha defendido de una manera pues un poco heterodoxa por la forma en que saca las piezas, pero eso era forzado por la posición de su rey, jugando primero D3, esa es lógica para sacar aquí H4 para activar su torre, y de este modo, en cuanto ha sacado la torre por H3, pues prácticamente ha neutralizado la desventaja de desarrollo. Sigue siendo cierto que las piezas negras están más activas y van, sobre todo las torres a través de la columna C, a activarse, llegar a la séptima fila y recuperar algunos de los peones. Las siguientes jugadas creo que han sido lógicas por parte de los dos jugadores, sobre todo de las blancas, que han ido completando el desarrollo y la activación de sus piezas y escondiendo a su rey, lo cual ya han concretado en la jugada 26, apartando el rey, que ya está en una posición normal de un enroque. Mientras tanto, las negras han dominado fuertemente la columna de C, compensando los peones, pero en mi opinión solo parcialmente. Después, con la jugada torre 2, han buscado doblar las torres y las blancas han conseguido una neutralización de la presión de las torres en la séptima fila, poniendo la torre por delante, defendiendo la casilla F2 con la torre activa por delante. Una posición que le da opciones luego de contraatacar. Esto teniendo en cuenta que tiene dos peones de ventaja, cierto es que no son peones muy buenos. Yo creo que le daba aquí buenas perspectivas de ir a ganar. Y el segundo momento crítico me parece después de la jugada 28 de las negras, torre de C a C2, doblando las torres en la séptima fila. Nakamura ha optado por la jugada momentáneamente pasiva, defendiendo el punto F2 con sus dos torres para liberar a su dama, pero tenía aquí una buena opción, ofrecer el cambio de damas. Quizá no ha considerado ofrecerlo en la casilla 4, sino que ha pensado solo en D5, cuyo caso las negras recuperaban un peón y mantenían la presión. Una presión suficiente para entablar con comodidad, aunque difícilmente para ganar, porque las blancas también tienen una defensa cómoda de F2 y por lo tanto su torre restante no es pasiva. Sin embargo, había una jugada más sutil y, en mi opinión, superior, que era ofrecer el cambio de damas en la casilla A4, expulsando a la dama negra de su posición activa, porque en este caso, si las negras cambian, la torre blanca de B1 ya se activaba automáticamente, obligaba a las negras a
O bien, si empiezan a capturar peones, caer en una posición pues peligrosa, bueno, posiblemente perdedora, porque las torres negras, las torres blancas no tienen oposición, por lo tanto, la otra alternativa es quizá más obligatoria, que era ofrecer el cambio de una de sus torres de séptima por la torre blanca, que hace un par de jugadas era una torre pasiva. Cierto que con esta opción las negras tienen buenas opciones de tablas todavía. La torre que les queda es más activa que la blanca y los peones blancos están situados de forma torpe, podemos decir. Sin embargo, con la jugada A3 no hay manera de comérselos inmediatamente y dos peones, aunque al final uno doblado y alguno caiga, pues mientras te los comes quizá la torre blanca se active y puede alcanzar un final en igualdad de peones, pero con torre activa que te dé problemas. A mí me parece que con esta opción las blancas mantenían ciertas posibilidades ciertas de ganar, no sé si suficientes. Por ejemplo, a continuación torre B3 se encontrarían con E4. Quizá yo lo que pienso es que Nakamura ha dejado de ver alguna jugada de esta variante, quizá dama A4, quizá A3, y entonces ha optado por una jugada que es prometedora a primera vista, torre F1, pero con la cual sospecho que ha perdido sus mejores posibilidades. Al defender el punto F2 con las dos torres, su dama queda libre y inmediatamente, efectivamente, ha buscado la entrada en la casilla E8, desde donde ataca dos puntos sensibles de la posición negra, con peón de más y la dama tan activa. Quizá Nakamura ya ha pensado que tenía argumentos suficientes, pero su rival ha encontrado una buena forma defensiva. A pesar de perder la parte de la actividad de su dama, pues sus torres siguen activas, o la dama de 6 y la dama de 8 a 6, defendiéndolo todo. Y cuando las blancas han buscado la activación y la activación de su torre y la actividad que sería definitiva de sus piezas al ataque del rey negro, pues sí, se ha visto forzado a cambiar una de sus torres de séptima, como hemos visto en otras variantes, pero sigue manteniendo una torre activa y la dama lo suficientemente flexible para pasar a un rápido contraataque. Y a partir de aquí, yo pienso que no hay suficiente por parte de las blancas para ganar, aunque todavía tienen un peón de más. Es posible que haya podido encontrar una jugada mejor. La jugada de 4 es bastante lógica, pero entonces, después del jaque y torre C8, la dama blanca pierde la posición activa. Claro, por culpa de la jugada de 4 que ha hecho, perdería el peón de 4 y entonces las blancas se han visto forzadas a entrar en esta continuación que posiblemente tenían prevista al jugar D4, pero que es insuficiente para ganar. Torre por F7, dama por dos peones de más momentáneamente, pero les toca a las negras que se comen uno y quedan con su dama una opción muy activa, lo que ha empujado a Nakamura a conformarse con las tablas en esta posición, que seguramente es el resultado obligatorio. Y de este modo ha terminado una partida interesante, una jornada de partidas interesantes, que podía haber sido más violenta, mientras que otras partidas de la jornada de quizá lo han sido, pero bueno, con errores más graves. Y con esto despedimos nuestro